escrito de Naomi Klein, La doctrina del shock. Sexta parte, capítulo 17. Un Bloomback ideológico, un desastre muy capitalista. El mundo es un lugar caótico y alguien tiene que poner orden. Condoleezza Rice, septiembre de 2002, sobre la necesidad de invadir Irak. La capacidad de Bush de imaginar un Oriente Medio distinto podría guardar relación con su relativa ignorancia sobre la región. Si hubiese viajado a Oriente Medio y hubiese visto sus muchos fallos, podría haber acabado desanimado. Libre de tener que ver las realidades del día a día, Bush mantuvo una visión de cómo podría ser la región. Fareed Zakaria, columnista del Newsweek. Y dijo el que estaba sentado en el suelo: «He aquí que remuevo todas las cosas». Y díjome a mí: «Escribe, porque todas estas palabras son dignísimas de fe y verdaderas». Apocalipsis 21:5. La guerra en Irak llevó tanto tiempo en modalidad de control de daños que resultó sencillo olvidar la visión original de cómo se suponía que tenía que funcionar. Pero existió una visión, perfectamente resumida en una conferencia celebrada en Bagdad por el Departamento de Estado norteamericano en los primeros meses de la ocupación. La reunión incluyó a 14 políticos y burócratas de alto nivel procedentes de Rusia y Europa del Este, ministros de Economía, directores de bancos centrales y ex viceprimeros ministros. En septiembre de 2003, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Bagdad, equipados con cascos de combate y chalecos de protección. Inmediatamente se dirigieron a la zona verde, la ciudad amurallada dentro de Bagdad, donde se encontraba la sede del gobierno dirigido por Estados Unidos, la autoridad provisional de la coalición CPA, y que hoy acoge la embajada estadounidense. En el antiguo centro de conferencias de Saddam, los invitados VIP impartieron lecciones sobre transformación capitalista a un grupo de iraquíes influyentes. Uno de los principales oradores fue Marek Belka, antiguo ministro de Economía de Polonia, de derechas, que trabajó en Irak durante varios meses a las órdenes de Bremer. Según un informe oficial del Departamento de Estado acerca del encuentro, Belka machacó a los iraquíes con el mensaje de que tenían que aprovechar el momento de caos y ser contundentes para imponer políticas que iban a dejar en el paro a mucha gente. La primera lección de Polonia, según Belka, era que las empresas estatales improductivas debían ser vendidas inmediatamente sin realizar ningún esfuerzo por salvarlas con fondos públicos. Olvidó mencionar que la presión popular obligó a Solidaridad a abandonar sus planes de una privatización rápida, con lo que Polonia se libró de una disolución al estilo de Rusia. Su segunda lección fue todavía más audaz. Habían pasado 5 meses desde la caída de Bagdad e Irak se hallaba sumido en una situación de emergencia humanitaria. El desempleo era del 67%. La desnutrición iba en aumento y lo único que impedía una hambruna masiva era el hecho de que los hogares iraquíes todavía recibían alimentos y otros bienes subvencionados por el gobierno, tal como había ocurrido con el programa Petróleo por Alimentos de la ONU durante la etapa de sanciones. También podía llenar los depósitos de gasolina cuando había por un precio muy económico. Belka explicó a los iraquíes de la conferencia que esas gangas distorsionadoras del mercado tenían que desaparecer de inmediato. Desarrollen el sector privado, empezando con la eliminación de las subvenciones. Insistió en que esas medidas eran mucho más importantes y controvertidas que la privatización. El siguiente en hablar fue Yegor Gaidar, ex viceprimer ministro de Yeltsin y considerado arquitecto del programa de terapia de shock de Rusia. Al invitar a Gaidar a Bagdad, da la impresión de que el Departamento de Estado dio por sentado que los iraquíes no sabrían que en Moscú le consideraban un indeseable debido a su estrecha relación con los oligarcas y las políticas que habían arruinado a decenas de millones de rusos. Si bien es cierto que con Saddam los iraquíes tenían un acceso limitado a las noticias del exterior,
Los que participaron en la conferencia de la zona verde eran en su mayoría exiliados que acababan de regresar. En los años 90, mientras Rusia se venía abajo, ellos leían The International Herald Tribune. Fue Mohammad Tawfik, ministro provisional de Industria, quien me habló de esta extraña conferencia que no se trató en la prensa en su momento. Meses más tarde, cuando nos reunimos en su oficina provisional de Bagdad, el antiguo ministerio había quedado reducido a un armazón carbonizado. Tawfik todavía sonreía al pensar en el asunto. Me explicó que los iraquíes acribillaron a los visitantes trajeados con uniformes sobre el lamentable empeoramiento de un pueblo devastado por la guerra a raíz de la decisión de Paul Bremer de abrir las fronteras de par en par. Si ese pueblo sufriese recortes en las ayudas al suministro de gas y de alimentos, la ocupación tendría que enfrentarse a una revolución. En cuanto al orador estrella, estas fueron las palabras de Tawfik. Les dije a algunos de los organizadores de la conferencia que si yo tenía que fomentar las privatizaciones en Irak, llevaría a Gaidar y les diría: hagan exactamente lo contrario de lo que él hizo. Cuando Bremer empezó a emitir decretos legales en Bagdad, Joseph Stiglitz, ex economista jefe del Banco Mundial, advirtió de que en Irak se estaba aplicando una terapia de shock más radical que la que se llevó a cabo en el antiguo mundo soviético. Y tenía razón. En el plan original de Washington, Irak iba a convertirse en una frontera como ocurrió con Rusia a principios de los años 90. Sin embargo, en esta ocasión serían empresas estadounidenses, no locales o competidoras europeas, rusas o chinas, las que estarían en primera línea para llevarse los millones fáciles. Y nada iba a detenerlas, ni siquiera los cambios económicos más dolorosos, porque al contrario que en la Unión Soviética o que en Latinoamérica y África, la transformación no implicaría un baile amanerado entre oficiales del FMI y políticos locales quijotescos, mientras que el fisco de Estados Unidos controlaba la situación desde la suite. En Irak, Washington suprimió a los intermediarios. El FMI y el Banco Mundial quedaron relegados a papeles secundarios, mientras Estados Unidos fue el protagonista absoluto. Paul Bremer era el gobierno. Como explicó un oficial militar estadounidense de alto rango a Associated Press, no servía de nada negociar con el gobierno local porque, por ahora, tenemos que negociar con nosotros mismos. En esta dinámica se asentó la transformación económica de Irak, aparte de en los laboratorios anteriores. Todos los esfuerzos realizados durante los años 90 para presentar el libre comercio como algo distinto a un proyecto imperial se dejaron de lado. En otros lugares continuarían las discusiones ligeras por el libre comercio, con sus negociaciones asfixiantes, pero ahora también iba a ser duras, sin intermediarios ni marionetas, apoderándose directamente de nuevos mercados para multinacionales occidentales en los campos de batalla de guerras preventivas. Los defensores de la teoría del modelo afirman ahora que ahí fue donde su guerra se equivocó, como señaló Richard Pearl a finales del 2006. El error originario fue traer a Bremer. David Frum se mostró de acuerdo al afirmar que deberían haber contado desde el principio con algún rostro iraquí en la reconstrucción de Irak, y en lugar de eso colocaron a Paul Bremer, protegido en el Palacio Republicano de Saddam, con su cúpula turquesa, mientras recibía por correo electrónico leyes de comercio e inversión del Departamento de Defensa para después imprimirlas, firmarlas e imponerlas por decreto al pueblo iraquí. Bremer no fue un americano impasible. Él maniobró y manipuló entre bastidores. Con su aspecto de protagonista de la película de la semana y su afición por las cámaras, parecía decidido a hacer ostentación de su poder absoluto ante los iraquíes. Recorrió el país en su ostentoso helicóptero Black Hawk, flanqueado por guardias de seguridad privados tipo G.I. Joe, contratados por Blackwater, y siempre ataviado con su uniforme marca de la casa, trajes de Brooks Brothers, sin una sola arruga y botas Timberland de color beige. Se las había regalado su hijo para ir a Bagdad. Dale una patada en el culo a alguien, papá, rezaba la nota que las acompañaba.
Como él mismo confesó, Bremer sabía muy poco de Irak. He vivido en Afganistán, explicó en una entrevista. Su ignorancia, sin embargo, importaba bien poco, porque si había algo de lo que Bremer sabía mucho era sobre la misión central en Irak, el capitalismo del desastre. El 11 de septiembre de 2001, Bremer trabajó como director ejecutivo y asesor político senior en el gigante de seguros Marsh & McLennan. La compañía tenía sus oficinas en la torre norte del World Trade Center, destruida tras los ataques. En los primeros días posteriores a los atentados se dio por desaparecidos a 700 trabajadores. Finalmente se confirmaron 295 fallecidos. Exactamente un mes después, el 11 de octubre, Paul Bremer puso en marcha Crisis Consulting Practice, una nueva rama de Marsh especializada en ayudar a las multinacionales a prepararse para posibles ataques terroristas y otras crisis. Bremer, que anunciaba su experiencia como embajador itinerante de contraterrorismo con la administración Reagan, y su empresa ofrecía servicios completos de contraterrorismo, desde seguros de riesgos políticos hasta relaciones públicas e incluso asesoría sobre acopio de reservas. La participación de Bremer en la vanguardia de la industria de seguridad nacional fue una preparación ideal para Irak, y es que la administración Bush utilizó para reconstruir el país la misma fórmula que introdujo en la respuesta al 11S. Trató el Irak de posguerra como si fuese una emocionante oferta pública inicial de acciones, rebosante de potencial descontrolado y de beneficios rápidos. Si Bremer ofendió a más de uno, lo cierto es que su misión nunca consistió en ganarse a los iraquíes, más bien se trataba de preparar el país para la puesta en marcha de Iraq Inc. Visto así, sus primeras decisiones, tan criticadas, tienen una coherencia lógica inequívoca. Después de sustituir al prudente general Guy Gardner en el cargo de enviado principal de Estados Unidos, Bremer se pasó los primeros 4 meses en Irak centrado casi en exclusiva en la transformación económica. Aprobó varias leyes que en conjunto componen un programa de terapia del shock clásico de la Escuela de Chicago. Antes de la invasión, la economía de Irak se cimentaba en la Compañía Petrolera Nacional y en 200 empresas de propiedad estatal que producían los componentes básicos de la dieta iraquí y la materia prima de su industria, desde cemento a papel o aceite para cocinar. Cuando llevaba un mes en su nuevo puesto, Bremer anunció que las empresas iban a ser privatizadas de inmediato. Poner las empresas estatales ineficaces en manos privadas, explicó Bremer, es esencial para la recuperación económica de Irak. A continuación llegó el turno de las leyes económicas. Para incitar a los inversores extranjeros a tomar parte en la subasta de privatización y construir nuevas fábricas y tiendas en Irak, Bremer promulgó una serie de leyes radicales descritas por The Economist en términos rimbombantes como la lista de los deseos con la que sueñan los inversores extranjeros y las fundaciones benéficas para los mercados en desarrollo. Una ley reducía la tasa de impuestos a las empresas de un 45% a un 15%, salida directamente de la estrategia de Milton Friedman. Otra permitía a empresas extranjeras a hacerse con el 100% de los activos iraquíes, para evitar así que se repitiese el caso de Rusia, donde los premios fueron a parar a los oligarcas locales. Todavía mejor, los inversores podrían llevarse el 100% de los beneficios que obtuviesen de Irak fuera del país. No se les exigiría reinversiones ni el pago de impuestos. El decreto también estipulaba que los inversores podrían tramitar alquileres y contratos de 40 años con derecho a renovación, lo que significaba que los futuros gobiernos electos tendrían la carga de negocios firmados por sus ocupantes. El único campo en el que Washington se contuvo fue en el del petróleo. Los asesores iraquíes alertaron de que cualquier intento de privatizar la compañía petrolera estatal o reclamar las reservas no utilizadas antes de contar con un gobierno iraquí sería contemplado como un acto de guerra. No obstante, la autoridad de la ocupación tomó posesión de ingresos de la compañía petrolera por valor de $20.000 millones para invertir como mejor le pareciese. La Casa Blanca estaba tan centrada en presentar una nueva y flamante economía iraquí que decidió, en los primeros días de la ocupación, crear una nueva moneda.
una enorme empresa logística. La empresa británica de LaRue hizo el trabajo. Los billetes se entregaron a través de flotas de aviones y se distribuyeron en vehículos blindados que realizaron un mínimo de 1000 misiones en todo el país. En un momento en que el 50% de la población seguía sin agua potable, los semáforos no funcionaban y la delincuencia iba en aumento. Aunque fue Bremer quien puso en práctica estos planes, las prioridades procedían directamente de arriba. En una testificación ante un comité del Senado, Rumsfeld describió las reformas generales de Bremer como la creación de algunas de las leyes de impuestos e inversiones más inteligentes y sugerentes del mundo libre. Al principio parece que los inversores apreciaron el esfuerzo. En unos meses se produjeron conversaciones sobre la instalación de McDonald's en el centro de Bagdad, el símbolo definitivo de la adhesión de Irak a la economía global. La financiación para un hotel de lujo de Starwood estaba casi lista, y General Motors tenía planes para construir una planta de fabricación de coches. En cuanto a la parte financiera, HSBC, el banco internacional con sede en Londres, consiguió un contrato para abrir sucursales por todo Irak, y Citigroup anunció sus planes de ofrecer préstamos sustanciales garantizados contra futuras ventas de crudo iraquí. Los grandes del petróleo, Shell, BP, ExxonMobil, Chevron y el ruso Lukoil, se arrimaron tímidamente con la firma de acuerdos para formar a los funcionarios iraquíes en las últimas tecnologías de extracción y modelos de gestión. Confiaban en que su momento no tardaría en llegar. Las leyes de Bremer, diseñadas con el fin de crear las condiciones idóneas para un frenesí de inversiones, no eran exactamente originales. Simplemente se trataba de una versión acelerada de lo que se había puesto en práctica en anteriores experimentos de terapia del shock. Pero el gabinete del capitalismo del desastre de Bush no estaba dispuesto a esperar a que las leyes entrasen en vigor. En Irak, el experimento penetró en un terreno totalmente nuevo al convertir la invasión, la ocupación y la reconstrucción en un interesante mercado completamente privatizado. Igual que el complejo de la seguridad nacional, ese mercado se creó con una enorme inyección de dinero público. Solo para la reconstrucción se aportaron inicialmente 38.000 millones de dólares por parte del Congreso de Estados Unidos, 15.000 millones de otros países y 20.000 millones de dinero de Irak procedente del petróleo. Cuando se anunciaron esas cantidades iniciales, las comparaciones elogiosas con el Plan Marshall fueron inevitables. Bush fomentó el paralelismo y declaró que la reconstrucción era el mayor compromiso económico de este tipo desde el Plan Marshall. En una comparecencia televisada en los primeros meses de la ocupación explicó que Estados Unidos ya ha hecho antes este tipo de trabajo. Después de la Segunda Guerra Mundial levantamos las naciones derrotadas de Japón y Alemania y permanecimos a su lado mientras formaban gobiernos representativos. Lo que ocurrió con los millones destinados a la reconstrucción de Irak, sin embargo, no guarda relación con la historia mencionada por Bush. Con el Plan Marshall original, las empresas americanas se lucraron a través del envío de equipamientos y alimentos a Europa, pero el objetivo explícito era ayudar a las economías maltrechas por la guerra a recuperarse como mercados autosuficientes, crear puestos de trabajo y desarrollar impuestos capaces de sostener los servicios sociales. Los resultados son evidentes en las actuales economías mixtas de Alemania y Japón. El gabinete de Bush promovió, en realidad, un antiplan Marshall, su contrario en todos los sentidos posibles. Era un plan garantizado desde el principio para socavar el debilitado sector industrial iraquí y lograr que el desempleo se disparase. Si el plan posterior a la Segunda Guerra Mundial impidió las inversiones de firmas extranjeras para evitar la percepción de que se aprovechaban de países en un estado de debilidad, este esquema hizo todo lo posible por seducir a las empresas norteamericanas con algunos restos para las firmas con sede en países adheridos a la coalición de la Nueva Voluntad. Este robo de los fondos para la reconstrucción de Irak, justificado mediante ideas no discutidas y racistas sobre la superioridad de Estados Unidos y la inferioridad de Irak, y no solo con los demonios genéricos de la corrupción y la ineficacia, fue lo que condenó el proyecto desde el principio.
Ni un solo dólar llegó a las fábricas iraquíes para que pudiesen reabrir y sentar las bases de una economía sostenible, crear puestos de trabajo y financiar la seguridad social. Simplemente los iraquíes no participaron en este plan. Los contratos del gobierno federal estadounidense, emitidos en su mayoría por USAID, encargaron una especie de país en una caja, diseñado en Virginia y Texas, para ensamblarlo en Irak. Como afirmaron repetidamente las autoridades de la ocupación, fue un regalo del pueblo estadounidense al pueblo de Irak. Lo único que tenían que hacer los iraquíes era abrirlo. Ni siquiera para el proceso de montaje se recurrió a la mano de obra barata iraquí, porque los grandes contratistas norteamericanos, entre otros Halliburton, Bechtel y Parsons, el gigante de la ingeniería con sede en California, prefirieron importar trabajadores extranjeros que pudiesen controlar fácilmente. Una vez más, los iraquíes se quedaron con el papel de espectadores atemorizados, primero por la tecnología militar de Estados Unidos y después por sus proezas en ingeniería y gestión. Como en el caso de la industria de la seguridad nacional, el papel de los empleados del gobierno, inclusive los del gobierno estadounidense, se redujo al mínimo. El equipo de Bremer consistía en 1.500 trabajadores para gobernar un país con 25 millones de habitantes. En claro contraste, Halliburton contó con 50.000 trabajadores en la región, muchos de ellos funcionarios de carrera seducidos por los sueldos más altos del sector privado. La escasa presencia pública y la numerosa presencia empresarial reflejaron el hecho de que el gabinete de Bush utilizó la reconstrucción de Irak, sobre la cual tenía el control absoluto, cosa que no ocurría con la burocracia federal dentro de su propio país, para poner en práctica su visión de un gobierno hueco basado en las subcontratas. En Irak no hubo ni una sola función gubernamental que se considerase tan decisiva como para no dejarla en manos de un contratista. A ser posible, uno que aportase dinero o seguidores cristianos al Partido Republicano durante las campañas electorales. El lema habitual de Bush gobernó todos los aspectos de la participación de las fuerzas extranjeras en Irak. Si una tarea puede ser realizada por una entidad privada, así debe ser. Así, mientras Bremer firmaba las leyes, los contables privados fueron los que diseñaron y controlaron la economía. Bearing Point, sucursal de la gran empresa de contabilidad y asesoría KPMG, recibió $240 millones para crear un sistema mercantilista en Irak. El contrato de 107 páginas menciona en 51 ocasiones la palabra privatización. Gran parte del contrato original fue redactado por Bearing Point. Los think tank recibieron dinero para pensar. El británico Institute Adam Smith fue contratado para colaborar en la privatización de las empresas iraquíes. Compañías de seguridad privada y contratistas de defensa formaron el nuevo ejército y policía de Irak, Think Corp, Vinel y USIS del Carlyle Group, entre otros. Y varias empresas de educación realizaron el nuevo proyecto curricular e imprimieron los libros correspondientes. Creative Associates, una consultora de gestión y educación con sede en Washington, D.C., recibió contratos por valor de más de $100 millones para desempeñar esas tareas. Mientras tanto, el modelo creado por Cheney para Halliburton en los Balcanes, donde las bases se transformaron en mini ciudades de la empresa, se adoptó en Irak a una escala infinitamente más grande. Además de la construcción y la gestión de las bases militares de todo el país por parte de Halliburton, la zona verde fue desde el principio una ciudad-estado gestionada por la compañía. Todo estaba en sus manos, desde el mantenimiento de las carreteras hasta el control de plagas a la noche de cine y discoteca. La CPA estaba demasiado escasa de personal para controlar a todos los contratistas y, además, la administración Bush consideraba que la vigilancia no era una función básica para recurrir a subcontratas. La empresa de ingeniería y construcción CH2M Hill, con sede en Colorado, recibió $28,5 millones en una sociedad conjunta con Pearson para supervisar a otros 4 contratistas. Incluso la tarea de construir la democracia local se privatizó a través de un contrato con el
Research Triangle Institute de California del Norte, que recibió $466 millones, aunque no estaba nada claro que otorgaba al RTI la capacidad de llevar la democracia a un país musulmán. El liderazgo de la operación de la empresa en Irak recayó en un grupo de mormones poderosos, gente como James McPhail, que a su regreso a Houston explicó a su congregación que pensó que podría convencer a los musulmanes de que acogiesen el libro del Mormón como lectura compatible con las enseñanzas de Mahoma. En un correo electrónico que envió a su casa afirmó que imaginaba que los iraquíes erigirían una estatua en su honor como fundador de su democracia. Mientras todas estas firmas extranjeras se abalanzaban sobre el país, la maquinaria de las 200 empresas estatales de Irak permaneció inmóvil, una situación agravada por los apagones crónicos. En el pasado, la economía industrial de Irak fue una de las más prósperas de la región. Ahora, sus empresas más grandes ni siquiera podían conseguir una subcontrata para la reconstrucción de su propio país. Para participar en esa fiebre del oro, las empresas iraquíes habrían necesitado generadores de energía y algunos arreglos básicos, algo que no parecía imposible, teniendo en cuenta la velocidad con la que Halliburton construyó bases militares que parecían barrios del medio oeste americano. Mohammad Tawfiq me dijo desde su cargo en el Ministerio de Industria que había solicitado generadores en repetidas ocasiones, señalando que las 17 fábricas estatales de cemento de Irak eran perfectamente capaces de apoyar la reconstrucción con materiales y de poner a trabajar a decenas de miles de iraquíes. Las fábricas no recibieron nada, ni contratos, ni generadores, ni ayudas. Las compañías americanas prefirieron importar su cemento, igual que la mano de obra, a un precio 10 veces superior. Uno de los decretos de Bremer prohibió específicamente que el Banco Central iraquí ofreciese financiación a las empresas estatales, un hecho del que no se supo nada hasta varios años más tarde. La razón de este boicot efectivo contra la industria iraquí no era práctica, me dijo Tawfiq, sino ideológica. Entre los que tomaban las decisiones, nadie creía en el sector público. Mientras las empresas privadas iraquíes cerraban por doquier, incapaces de competir con las importaciones que entraban por las fronteras abiertas, el personal de Bremer no ofreció ninguna palabra de apoyo. Ante un público formado por ejecutivos iraquíes, Michel Fleischer, uno de los delegados de Bremer, confirmó que muchos de sus negocios iban a fracasar frente a la competencia extranjera, pero que ahí radicaba la belleza del libre mercado. ¿Se verán arrollados por las empresas extranjeras?, preguntó retóricamente. La respuesta depende de ustedes. Solo sobrevivirán los mejores. Parecían palabras pronunciadas por Yegor Gaidar, que supuestamente dijo acerca de los pequeños negocios rusos que se fueron a pique como consecuencia de la terapia de shock. ¿Y qué? El moribundo merece morir. Ya todo el mundo sabe que el antiplan Marshall de Bush no salió como esperaban. Los iraquíes no vieron la reconstrucción como un regalo. La mayoría lo consideraron una forma modernizada de saqueo, y las empresas estadounidenses no impresionaron a nadie con su velocidad y su eficacia. Por el contrario, han logrado convertir la palabra reconstrucción en un chiste que no hace gracia a nadie, tal como dijo un ingeniero iraquí. Cada error de cálculo provocó un aumento de la resistencia, respondida a su vez con acciones represivas por parte de las tropas extranjeras hasta sumir al país en un infierno de violencia. Según el estudio más fiable, en julio de 2006, la guerra en Irak había provocado 655.000 muertos iraquíes, personas que seguirían vivas de no haber sido por la invasión y la ocupación. En noviembre de 2006, Ralph Peters, oficial en la reserva del ejército estadounidense, escribió en USA Today: brindamos a los iraquíes una oportunidad única para desarrollar una democracia de Estado de Derecho, pero ellos prefirieron abandonarse a viejos odios, a la violencia confesional, a la intolerancia étnica y a una cultura de la corrupción. Parece que los cínicos tenían razón. Las sociedades árabes no pueden apoyar la democracia tal como nosotros la conocemos, y
y la gente tiene el gobierno que se merece. La violencia que mancha de sangre las calles de Bagdad no es solo un síntoma de la incompetencia del gobierno iraquí, sino también de la incapacidad total del mundo árabe de progresar en cualquier esfera de iniciativa organizada. Estamos asistiendo a la caída de una civilización. Aunque Peters fue especialmente duro, muchos observadores occidentales han llegado a la misma conclusión: la culpa es de los iraquíes. Sin embargo, las divisiones sectarias y el extremismo religioso que se han apoderado de Irak no se pueden desvincular de la invasión y la ocupación. Aunque esos factores ya estaban presentes antes de la guerra, se endurecieron considerablemente cuando Irak se convirtió en un laboratorio del shock de Estados Unidos. Merece la pena recordar que en febrero de 2004, 11 meses después de la invasión, una encuesta realizada por Oxford Research International reveló que una mayoría de iraquíes deseaban un gobierno seglar. Solo el 21% de los encuestados revelaron que preferían un sistema político, un Estado islámico, y el 14% sitúa a los políticos religiosos como sus representantes favoritos. 6 meses más tarde, con la ocupación en una fase nueva y más violenta, otra encuesta reveló que el 70% de los iraquíes querían que la ley islámica fuese la base del Estado. En cuanto a la violencia sectaria, fue virtualmente inexistente durante el primer año de la ocupación. El primer incidente grave, el bombardeo de mezquitas de chiíes durante la celebración de Ashura, se produjo en marzo de 2004, un año después de la invasión. No hay duda de que la ocupación intensificó y despertó esos odios. De hecho, las fuerzas que hoy continúan destrozando Irak, la corrupción desenfrenada, el sectarismo feroz, la oleada de fundamentalismo religioso y la tiranía de los escuadrones de la muerte, aumentaron al unísono con la puesta en marcha del antiplan Marshall de Bush. Después del derrocamiento de Saddam Hussein, Irak necesitaba y merecía volver a la normalidad, un proceso que solo los iraquíes podían llevar a cabo. En su lugar, en aquel preciso momento de precariedad, el país se convirtió en un laboratorio del capitalismo implacable, un sistema que provocó enfrentamientos entre individuos y comunidades, que destruyó cientos de miles de trabajadores y de hogares, y que cambió la búsqueda de justicia por la impunidad absoluta de los ocupantes extranjeros. No podemos reducir al actual estado desastroso de Irak a la incompetencia y el amiguismo de la Casa Blanca de Bush, o al sectarismo o el tribalismo de los iraquíes. Se trata de un desastre muy capitalista, una pesadilla de avaricia sin límites a raíz de la guerra. El fiasco de Irak ha sido creado por una aplicación fiel y sin trabas de la ideología de la Escuela de Chicago. Lo que sigue es una descripción inicial y no exhaustiva de las conexiones entre la guerra civil y el proyecto corporativista que fue el eje de la invasión. Es un proceso en el que la ideología se vuelve contra las personas que le dieron rienda suelta. Digamos que es un blowback ideológico. El caso de blowback más conocido es el que provocó Bremer en su primera gran actuación: el despido de aproximadamente 500.000 empleados del Estado, la mayoría de ellos soldados, además de médicos, enfermeras, profesores e ingenieros. Supuestamente, la desbastificación, en referencia al partido Baas, obedeció al deseo de limpiar el gobierno de leales a Saddam. Sin duda, esa fue una parte de la motivación, pero no justifica la escalada de despidos o la brutalidad contra el sector público en su conjunto al castigar a trabajadores que no ocupaban cargos de responsabilidad. La purga se pareció mucho a los ataques contra el sector público que acompañan a los programas de la terapia de shock desde que Milton Friedman aconsejó a Pinochet que redujese el gasto del gobierno a un 25%. Bremer no ocultó su antipatía por la economía estalinista de Irak, como él mismo describió las empresas estatales y los ministerios del país, y tampoco mostró ningún reconocimiento hacia la especialización y los años de conocimientos acumulados por los ingenieros, médicos, electricistas y obreros de la construcción de Irak. Bremer sabía que la gente le preocuparía perder su trabajo, pero, como dejó claro en sus memorias,
No tuvo en cuenta que la amputación repentina de la clase profesional de Irak haría posible el funcionamiento del Estado y que ello, a su vez, perjudicaría sus planes. Esta ceguera tenía poco que ver con el anti-sadamismo y todo con el fervor por el libre mercado. Solo alguien muy predispuesto a ver el gobierno como una carga y a los trabajadores del sector público como personal innecesario podría haber tomado las decisiones que Bremer tomó. Esta ceguera ideológica tuvo tres consecuencias concretas. Perjudicó la posibilidad de la reconstrucción al retirar de sus puestos a gente preparada, debilitó la voz de los iraquíes seglares y llenó la resistencia de personas furiosas. Numerosos militares estadounidenses veteranos y oficiales de inteligencia han reconocido que muchos de los 400.000 soldados que Bremer despidió fueron directos a la resistencia. Como dijo el coronel Thomas Hammers, ahora tenemos unas 200.000 personas armadas, porque se llevaron las armas a casa, que saben utilizar esas armas, que no tienen futuro y sí una razón para estar furiosas con nosotros. Al mismo tiempo, la decisión de Bremer, al estilo de la Escuela de Chicago de abrir las fronteras de par en par a las importaciones sin trabas, sumada al hecho de que las compañías extranjeras pasaron a ser propietarias del 100% de los activos iraquíes, enfurecieron al sector empresarial del país. Muchos ejecutivos respondieron entregando a la resistencia los pocos ingresos que tenían. Después de cubrir el primer año de la resistencia iraquí en el Triángulo Suní, el reportero de investigación Patrick Graham escribió en Harper's que los empresarios iraquíes se sienten agraviados por las nuevas leyes de inversión extranjera que permiten a las compañías de fuera comprar fábricas por muy poco dinero. Sus ingresos han caído en picado porque el país ha sido invadido de productos extranjeros. Esos hombres se han dado cuenta de que la violencia es su única ventaja sobre la competencia. En la pura lógica de la empresa, cuantos más problemas hay en Irak, más difícil resulta a los extranjeros implicarse. Otro Bloomback ideológico fue el que provocó la decisión de la Casa Blanca de evitar que los futuros gobiernos iraquíes cambien las leyes económicas de Bremer. La iniciativa de sellar los cambios realizados tras una crisis está vigente desde el primer programa de ajustes estructurales impuestos por el FMI. Desde la perspectiva de Washington, no tenía sentido contar con las normas de inversión más progresistas del mundo si un gobierno iraquí soberano podía tomar el poder en unos meses y cambiarlas. Dado que la mayoría de los decretos de Bremer se inscribían en una zona gris legal, la solución de la administración Bush fue trazar una nueva constitución para Irak, un objetivo que persiguió con determinación cruel. Primero con una constitución provisional que selló las leyes de Bremer, y después con una permanente que intentó, aunque sin éxito, hacer lo mismo. Muchos expertos legales mostraron su desconcierto ante la obsesión constitucional de Washington. En apariencia, no existía una necesidad imperiosa de redactar un nuevo documento partiendo de cero. La Constitución iraquí de 1970, ignorada por Saddam, era perfectamente válida, y el país tenía necesidades más urgentes. Y, sobre todo, el proceso de redactar una constitución es uno de los más desgarradores para cualquier nación, aunque sea una en paz. Hace que afloren todas las tensiones, rivalidades, prejuicios y reclamos latentes. El hecho de imponer ese proceso 2 veces en un país tan dividido y destrozado como Irak después de Saddam empeoró en gran medida la posibilidad de un enfrentamiento civil. Las divisiones sociales provocadas por las negociaciones no se han solucionado y podrían acabar desintegrando el país. Como ocurrió con el levantamiento de todas las restricciones comerciales, muchos iraquíes vieron el plan Bremer de privatizar 200 empresas estatales como otro acto de guerra de Estados Unidos. Los trabajadores se enteraron de que, para que las compañías resultasen atractivas a los ojos de los inversores extranjeros, 2/3 partes tendrían que perder su empleo. En una de las grandes empresas estatales de Irak, un complejo de 7 fábricas que producían aceite de cocina, jabón, lavavajillas y otros productos básicos. Escuché una historia que me dejó muy claro cuántos enemigos se había creado Estados Unidos con el anuncio de la privatización.
Durante una visita al complejo de fábricas situado en un barrio de las afueras de Bagdad, conocí a Mahmoud, un confiado joven de 25 años con una barba impecable. Me dijo que cuando él y sus compañeros supieron de los planes para vender las instalaciones, 6 meses después de la ocupación se quedaron consternados. Si el sector privado compra nuestra empresa, lo primero que harán será reducir la plantilla para ganar más dinero. Y nos veremos ante un futuro muy duro, porque la fábrica es nuestro único medio de vida. Aterrorizados ante la perspectiva, 17 trabajadores, entre ellos Mahmoud, acudieron a la oficina de uno de los jefes, y se desató una pelea. Un empleado golpeó a un jefe, y el guardaespaldas disparó a los trabajadores, que a su vez atacaron a este. Pasó un mes en el hospital. Un par de meses más tarde, el grado de violencia fue aún mayor. El jefe y su hijo fueron víctimas de varios disparos mientras se dirigían al trabajo. Al final de nuestro encuentro, pregunté a Mahmoud qué pasaría si la planta se vendía a pesar de su oposición. Hay 2 opciones, me respondió con una amable sonrisa. O prendemos fuego a la fábrica y dejamos que las llamas la reduzcan a cenizas, o la hacemos volar con nosotros dentro, pero no será privatizada. Fue un primer aviso, uno de muchos, de que el equipo de Bush había sobrevalorado su capacidad de lograr la sumisión de los iraquíes. Existía otro obstáculo más para los sueños de privatización de Washington: el fundamentalismo de libre mercado que dio forma a la estructura de la propia ocupación. Gracias a su rechazo de todo lo estatal, la autoridad de la ocupación que salió de la zona verde padeció escasez de personal y falta de recursos para llevar a cabo sus ambiciosos planes, sobre todo en vista del tipo de resistencia dura expresada por trabajadores como Mahmoud. Como reveló Rajiv Chandrasekaran, el Washington Post, la CPA era una organización tan esquelética que contaba con solo 3 personas para desempeñar la enorme tarea de privatizar las fábricas de propiedad estatal de Irak. No se molesten en empezar. Fue el consejo que recibieron los 3 empleados solitarios por parte de una delegación de Alemania Oriental, que en su momento había destinado 8.000 personas a vender sus activos estatales. En resumen, la CPA estaba demasiado privatizada para privatizar Irak. El problema no era solo la falta de personal de la CPA. Además, las personas que la componían carecían de la fe esencial en la esfera pública que se necesitaba para la compleja tarea de reconstruir un Estado partiendo de cero. Como afirma el politólogo Michel Wolfe, los conservadores no pueden gobernar bien por la misma razón que los vegetarianos no pueden preparar un buffet bourguignon de primera. Si crees que lo que se te pide que hagas está mal, es poco probable que lo hagas bien. Y añade, como forma de gobierno, el conservadurismo es sinónimo de desastre. Sin duda, en Irak ocurrió así. Mucho se ha hablado de la juventud y la inexperiencia de los políticos enviados por Estados Unidos a la CPA, del hecho de que un puñado de republicanos veinteañeros ocupasen puestos clave relacionados con la gestión de los $13.000 millones de presupuesto en Irak. Si bien nadie discute que los miembros del llamado Brat Pack eran alarmantemente jóvenes, ese no fue su mayor inconveniente. No eran simples amigotes del círculo político, sino combatientes de primera línea de la contrarrevolución americana contra las reliquias del keynesianismo. Muchos de ellos estaban relacionados con la Heritage Foundation, zona cero del friedmanismo desde su aparición en 1973. Por tanto, ya fuesen aprendices de Dick Cheney, de 22 años, o presidentes de universidades 60 y algo, todos compartían una antipatía cultural hacia el gobierno, un gobierno que, si bien resultaría de gran valor para el desmantelamiento de la seguridad social y el sistema de educación pública de su propio país, a su regreso no servía de mucho cuando el trabajo en realidad consistía en levantar las instituciones públicas que habían sido destruidas. De hecho, parecía que muchos de ellos creían que el proceso era innecesario. James Haveman, a cargo de la reconstrucción del sistema sanitario de Irak,
tenía una ideología tan opuesta a la salud pública y gratuita que en un país donde el 70% de las muertes infantiles se deben a enfermedades curables como la diarrea y donde las incubadoras se mantienen en funcionamiento con cinta adhesiva, decidió que la gran prioridad era privatizar el sistema de distribución de medicamentos. La escasez de funcionarios con experiencia en la zona verde no fue un descuido, sino la expresión de que la ocupación de Irak fue, desde el principio, un experimento radical sobre el gobierno hueco. Cuando los think tanks llegaron a Bagdad, los papeles cruciales de la reconstrucción ya se habían asignado a Halliburton y KPMG. Su tarea como funcionarios iba a consistir simplemente en administrar el dinero para gastos menores, cosa que en Irak adoptó la forma de fajos de billetes de $100 envueltos en plástico y entregados a los contratistas. Una visión gráfica del papel aceptable del gobierno en un estado corporativista. Actuar como una cinta transportadora para poner el dinero público en manos privadas. Un trabajo para el cual el compromiso ideológico es mucho más importante que una amplia experiencia práctica. Esa cinta sin fin formó parte de lo que irritó tanto a los iraquíes. La insistencia de Estados Unidos en que se adaptasen a un libre mercado riguroso, sin subvenciones estatales ni proteccionismos. En una de sus muchas conferencias dirigidas a empresarios iraquíes, Michelle Fisher explicó que los negocios protegidos nunca llegan a ser competitivos. Pareció olvidar la ironía de que Halliburton, Bechtel, Pearson, KPMG, RTI, Blackwater y el resto de empresas estadounidenses que estaban en Irak para aprovecharse de la reconstrucción formaba parte de un enorme chanchullo proteccionista y que el gobierno de Estados Unidos había creado sus mercados con una guerra. Había impedido toda posibilidad de participación a los competidores para pagarles después por hacer el trabajo al tiempo que les garantizaba los beneficios, y todo a costa del contribuyente. La cruzada de la Escuela de Chicago, que surgió con el propósito principal de desmantelar el estado del bienestar del New Deal, por fin había alcanzado la cima. Fue una forma de privatización más sencilla y reducida al mínimo. Ni siquiera fue necesario transferir activos muy grandes, solo dejaron que las empresas se atiborrasen con las arcas del Estado. Ni inversiones, ni responsabilidad, solo beneficios astronómicos. El doble estándar resultó explosivo, igual que la exclusión sistemática de los iraquíes. Después de haber sufrido las sanciones y la invasión, la mayoría de los iraquíes asumieron de forma natural que tenían derecho a beneficiarse de la reconstrucción de su país, no solo del producto final, sino de los trabajos creados durante el proceso. La entrada de decenas de miles de trabajadores extranjeros para ocupar empleos con los contratistas extranjeros se vio como una extensión de la invasión. En lugar de reconstrucción, era destrucción con otra apariencia. La eliminación total de la industria del país, hasta entonces una poderosa fuente de orgullo nacional que trascendía todas las diferencias sectarias. Solo se contrató a 15.000 iraquíes, una cifra excesivamente baja para trabajar en la reconstrucción con fondos estadounidenses durante el mandato de Bremer. Cuando el pueblo iraquí vea que todos esos contratos van a parar a extranjeros y que esa gente se trae sus propios guardias de seguridad y sus ingenieros, mientras se supone que nosotros vamos a limitarnos a mirar. ¿Qué esperan?, me dijo Nouri Zito, un estadounidense iraquí, durante nuestro encuentro en la zona verde. Zito había regresado a Bagdad para colaborar con la CPA en la reconstrucción, pero estaba harto de ser diplomático. La economía es la razón número uno del terrorismo y de la falta de seguridad. Gran parte de la violencia se centró en la ocupación por parte de los extranjeros, en sus proyectos y en sus trabajadores. Sin ninguna duda, algunos de los ataques fueron obra de elementos presentes en Irak, como Al-Qaeda, cuya estrategia consiste en provocar el caos. Sin embargo, si la reconstrucción se hubiese visto como una parte de un proyecto nacional desde el principio, la población iraquí tal vez la habría defendido como una extensión de sus comunidades.
De ese modo, los provocadores lo habrían tenido mucho más difícil. La administración Bush podría haber decretado fácilmente que las compañías que recibiesen dinero público de Estados Unidos tendrían que contar con iraquíes en sus proyectos. También podría haber contratado numerosos puestos directamente con empresas iraquíes. Estas medidas tan sencillas y de sentido común no se tomaron porque chocaban con la estrategia subyacente de convertir Irak en una emergente burbuja de economía de mercado, y todo el mundo sabe que las burbujas no se inflan con normas y regulaciones, sino con la ausencia de estas. Así, en nombre de la rapidez y la eficacia, los contratistas podían contratar a quien quisieran, importar productos de donde quisieran y subcontratar a la compañía que quisieran. Si, a los 6 meses de la invasión, los iraquíes hubiesen podido beber agua limpia de las cañerías de Bechtel, si sus casas hubiesen estado iluminadas con la electricidad de General Electric, si sus enfermos hubiesen sido tratados en hospitales construidos por Pearson, y sus calles controladas por una policía competente entrenada por DynCorp, muchos ciudadanos, aunque no todos, habrían superado su rabia por verse excluidos del proceso de reconstrucción. Pero no ocurrió nada de eso, y antes de que las fuerzas de resistencia iraquíes empezasen a atacar sistemáticamente los lugares en reconstrucción, quedó claro que la aplicación de los principios de laissez-faire a una tarea de gobierno tan monumental había sido un desastre. Totalmente libres de regulaciones, protegidas en gran parte de procesos judiciales y contratos que garantizaban la cobertura de los costes más un beneficio, muchas empresas extranjeras hicieron algo totalmente previsible: estafar a diestro y siniestro. Conocidos en Irak como los principales, los grandes contratistas se embarcaron en elaborados programas de subcontratas, instalaron oficinas en la zona verde e incluso en Kuwait y Amán, para después subcontratar a saudíes que, a su vez, subcontrataron a empresas iraquíes, muchas de ellas del Kurdistán, y por muchísimo menos de lo que costaban los contratos. Cuando la situación se puso muy tensa desde el punto de vista de la seguridad, para describir esta red, el senador demócrata Byron Dorgan utilizó el ejemplo del contrato del aire acondicionado en Bagdad. El contrato va a parar a un subcontratista, y de este a otro, y a un cuarto subcontratista. El pago del aire acondicionado se convierte en pagos a 4 contratistas, el cuarto de los cuales instala un ventilador en una sala. Sí, el contribuyente norteamericano paga por un aire acondicionado, y cuando el dinero ya ha pasado por 4 manos, lo que hay al final es un ventilador instalado en una sala en Irak. Más concretamente, durante todo ese tiempo los iraquíes presenciaron cómo les robaban todo el dinero de las ayudas mientras su país era una olla a presión. Cuando Bechtel se marchó de Irak en noviembre de 2006, culpó a la violencia de su incapacidad de terminar sus proyectos. Sin embargo, los fallos del contratista comenzaron mucho antes de la aparición de la resistencia armada en Irak. Los primeros colegios que reconstruyó Bechtel recibieron quejas inmediatamente. A principios de abril de 2004, antes de la caída de Irak en la espiral de la violencia, visité el hospital infantil de Bagdad. Supuestamente lo había reconstruido un contratista norteamericano distinto, pero había aguas negras en los pasillos, ninguno de los lavabos funcionaba, y los hombres que intentaban arreglar aquel caos eran tan pobres que ni siquiera llevaban zapatos. Era subcontratistas, como las mujeres que cosían a destajo en sus cocinas para un contratista de un contratista de un contratista de Walmart. Las estafas continuaron durante 3 años y medio, hasta que todos los grandes contratistas de la reconstrucción salieron de Irak con sus millones pero sin haber terminado gran parte del trabajo. Pearson recibió $186 millones para construir 142 clínicas. Solo se terminaron 6. Incluso los proyectos que se presentan como éxitos de la reconstrucción se han puesto en duda. En abril de 2007, inspectores de Estados Unidos revisaron en Irak 8 proyectos terminados por contratistas norteamericanos, incluyendo una maternidad y un sistema de purificación de aguas.
El resultado fue que 7 de ellos no funcionaban como se habían diseñado, según el New York Times. La misma publicación también informó que la red eléctrica de Irak producía bastante menos electricidad en 2007 que en 2006. En diciembre de 2006, cuando todos los contratos de reconstrucción más importantes estaban llegando a su fin, la oficina del inspector general investigaba 87 casos de posible fraude relacionados con los contratistas estadounidenses en Irak. La corrupción durante la ocupación no fue el resultado de una mala gestión, sino una decisión política. Si Irak iba a ser la siguiente frontera del capitalismo del salvaje oeste, tenía que estar libre de leyes. La CPA de Bremer no iba a intentar detener las estafas, los negocios bajo manga y los chanchullos porque la misma CPA era un chanchullo. Aunque anunciada como la autoridad estadounidense en la ocupación, no está claro si esa distinción se limitó únicamente al nombre. Esta cuestión la planteó un juez con gran convicción en el infame caso de corrupción de Custer Battles. 2 antiguos empleados de la empresa de seguridad presentaron una demanda contra la compañía, a la que acusaban de haber cometido estafa en los contratos firmados con la CPA relativos a la reconstrucción y de haber defraudado millones de dólares al gobierno estadounidense, en gran parte por trabajos realizados en el aeropuerto internacional de Bagdad. El caso se basó en documentos de la compañía que demostraban claramente que tenía 2 cuentas paralelas, una de carácter interno y otra para facturar a la CPA. Hugh Tant, general de brigada en la reserva, testificó que el fraude era probablemente el peor que he visto en mis 30 años en el ejército. Entre las supuestas y numerosas infracciones de Cost Battles, se dice que se apropió de carretillas elevadoras del aeropuerto, la repintó y pasó a la CPA una factura por el coste del alquiler de las máquinas. En marzo de 2006, un jurado federal de Virginia falló en contra de la compañía, que fue hallada culpable de fraude y obligada a pagar $10 millones por año. La empresa solicitó la anulación del veredicto con una defensa reveladora. Afirmó que la CPA no formaba parte del gobierno estadounidense y, por tanto, no estaba sujeta a sus leyes, incluida la ley de falsas demandas. Las implicaciones de esta defensa fueron enormes. Recordemos que la administración Bush libró a las empresas norteamericanas que trabajaban en Irak de cualquier responsabilidad para con las leyes iraquíes. Si la CPA no estaba sujeta a las leyes, significaba que los contratistas estadounidenses o iraquíes tampoco. En esa ocasión, el juez falló a favor de la compañía. Dijo que existían numerosas pruebas de que Custer Battles había expedido facturas falsas e infladas de manera fraudulenta, pero determinó que los demandantes no habían demostrado que las acusaciones se hubiesen presentado en Estados Unidos. En otras palabras, la presencia del gobierno estadounidense en Irak durante el primer año de su experimento económico había sido un espejismo. No había habido gobierno, solo un embudo para hacer llegar dinero público de Estados Unidos y del petróleo iraquí a empresas extranjeras, completamente al margen de la ley. De este modo, Irak representaba la expresión más extrema de la contrarrevolución antiestado. Un estado hueco, inexistente, tal como fallaron finalmente los tribunales. Después de distribuir el dinero entre los contratistas, la CPA desapareció. Los que fueron sus empleados regresaron al sector privado, y cuando llegaron los escándalos ya no quedaba nadie para defender el deprimente récord de la zona verde. En Irak, en cambio, se notó mucho la ausencia de los miles de millones de dólares desaparecidos. La situación es hoy mucho peor y parece que no mejorará a pesar de los enormes contratos firmados con empresas americanas, observó un ingeniero del Ministerio de Electricidad una semana después de que Bechtel anunciase su retirada de Irak. Es extraño que los miles de millones de dólares invertidos en electricidad no solo no hayan aportado ninguna mejora, sino que en realidad hayan empeorado la situación. Y estas fueron las palabras de un taxista de Mosul. ¿Qué reconstrucción?
Hoy bebemos agua sin tratar de una planta construida hace muchos años y que nunca se ha sometido a un mantenimiento. La electricidad solo está presente 2 horas al día. Vamos hacia atrás. Cocinamos con la leña que recogemos en los bosques porque el gas escasea. El fracaso estrepitoso de la reconstrucción también compartió la responsabilidad directa de la forma más letal de blowback, el peligroso aumento del fundamentalismo religioso y los conflictos sectarios. Cuando la ocupación se mostró incapaz de proporcionar los servicios más básicos, incluyendo la seguridad, las mezquitas y las milicias locales llenaron ese vacío. Muqtada al-Sadr, el joven clérigo chií, demostró una especial habilidad para exponer los fallos de la reconstrucción privatizada de Bremer. Dirigió su propia reconstrucción en los barrios bajos chiíes desde Bagdad hasta Basora y logró muchos y fieles seguidores. Con las donaciones entregadas a las mezquitas y quizá con la ayuda de Irak posteriormente, los centros enviaron electricistas para reparar las redes de energía eléctrica y las líneas telefónicas, organizaron la recogida de basuras, instalaron generadores de emergencia, celebraron campañas de donaciones de sangre y dirigieron el tráfico. Encontré un vacío y nadie lo llenó, dijo al-Sadr en los primeros días de la ocupación. Lo que puedo hacer, lo hago. Además, reclutó a los jóvenes sin trabajo y sin esperanzas en el Irak de Bremer. Los vistió de negro y los equipó con Kalashnikov oxidados. El resultado fue el ejército del Mahdi, hoy una de las fuerzas más brutales en las luchas sectarias iraquíes. Estas milicias también son un legado del corporativismo. Si la reconstrucción hubiese proporcionado puestos de trabajo, seguridad y servicios a los iraquíes, al-Sadr no habría tenido misión ni mucho menos de sus nuevos seguidores. Los fallos de la América corporativista sentaron las bases de los éxitos de al-Sadr. Irak en manos de Bremer fue la conclusión lógica de la teoría de la Escuela de Chicago. Un sector público reducido al mínimo número de empleados, en su mayoría trabajadores contratados, viviendo en una ciudad-estado creada por Halliburton y ocupados en firmar leyes benévolas con las empresas, redactadas por KPMG, y entregar fajos de dinero a contratistas occidentales protegidos por los soldados mercenarios, escudados a su vez en una inmunidad legal total. A su alrededor, gente furiosa cada vez más volcada en el fundamentalismo religioso porque es la única fuente de poder en un estado hueco. Como el gangsterismo de Rusia y el amiguismo de Bush, el Irak contemporáneo es una creación de la cruzada que lleva 50 años privatizando el mundo. En lugar de ser repudiado por sus creadores, merece ser visto como la encarnación más pura hasta la fecha de la ideología que le ha dado vida.